Hay una pregunta que llega sin avisar. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuántas veces te hayas repetido que ya estás mejor, no importa si has reconstruido tu rutina, cambiado de ciudad o aprendido a sonreír otra vez. De pronto, en medio de un día cualquiera, aparece. ¿Me recuerda o ya me olvidó? Es una pregunta silenciosa. No siempre nace del deseo de volver. A veces nace simplemente de la necesidad de saber que lo que vivimos no desapareció por completo, que hubo un momento en el que fuimos importantes para alguien, que las promesas, las risas y los abrazos no se borraron tan fácilmente. Y entonces empiezas a imaginar. Quizá hoy pasó por esa cafetería donde siempre se sentaban juntos. Quizá escuchó esa canción que tanto compartían. Quizá encontró una fotografía vieja al ordenar un cajón. Quizá alguien mencionó tu nombre por casualidad. Y durante unos segundos, tal vez pensó en ti. La mente es experta en construir historias cuando no tiene respuestas. Llena los espacios vacíos con posibilidades. Inventa escenas. Crea conversaciones. Imagina mensajes que nunca llegan. Y cuanto más imagina, más difícil se vuelve aceptar el silencio. Recuerdo una etapa en la que yo también vivía así. Despertaba preguntándome cómo estaría esa persona. Si dormía bien. Si había encontrado a alguien más. Si era feliz. Si alguna vez se detenía un instante para recordar todo lo que compartimos. Era curioso, porque en realidad no quería invadir su vida. Solo quería saber si todavía existía un pequeño rincón de su memoria donde yo siguiera presente. Con el tiempo entendí que esa necesidad escondía algo mucho más profundo. No estaba buscando saber de la otra persona. Estaba buscando confirmar que mi amor había significado algo, que no había sido invisible, que no había entregado el corazón para desaparecer después sin dejar ninguna huella. Pero hay una verdad que cuesta aceptar. Aunque alguien piense en ti, eso no siempre significa que quiera volver. Y aunque alguien ya no piense en ti todos los días, eso no significa que lo vivido haya sido mentira. La memoria humana cambia, se transforma, aprende a guardar ciertos recuerdos con suavidad para poder seguir adelante. Todos lo hacemos, incluso tú. Seguramente hubo días en los que no pensaste en esa persona. Y cuando te diste cuenta, sentiste culpa, como si olvidar por unas horas fuera una traición. Pero no lo es. Es una señal de que el corazón también sabe descansar. Hay personas que creen que extrañar es amar. Sin embargo, muchas veces solo estamos extrañando una costumbre, una rutina, una versión de nosotros mismos. No siempre echamos de menos a quien se fue. A veces echamos de menos cómo nos sentíamos cuando estaba. Y esa diferencia cambia por completo la perspectiva, porque deja de tratarse de perseguir a alguien, empieza a tratarse de reencontrarnos con nosotros. Durante mucho tiempo pensé que la respuesta a "me recuerda" cambiaría mi vida. Creía que si alguien me aseguraba que sí, dormiría tranquilo. Pero hoy sé que no es así, porque después surgiría otra pregunta. ¿Y si me recuerda, por qué no vuelve? Y luego otra. ¿Y si volvió a enamorarse? Y otra más. ¿Y si nunca fui tan importante como imaginé? La mente nunca deja de buscar nuevas dudas. Por eso llega un momento en el que necesitamos dejar de buscar respuestas afuera y empezar a construir paz adentro. Tal vez nunca sepas si esa persona todavía piensa en ti. Tal vez sí, tal vez no. Pero mientras dedicas horas a imaginar su presente, el tuyo sigue pasando. Y quizá ahí está el verdadero aprendizaje. La vida no siempre nos dará las respuestas que queremos, pero siempre nos dará la oportunidad de elegir qué hacemos con las preguntas. Puedes convertir esa duda en una prisión, o puedes dejar que sea simplemente una nube pasajera que cruza el cielo de tu mente. Porque, al final, la pregunta más importante quizá no sea, ¿me recuerda o ya me olvidó?
La pregunta que realmente transforma es otra. ¿Estoy recordándome a mí mismo? ¿Estoy cuidando mi paz? ¿Estoy construyendo una vida que me haga ilusión? ¿Estoy volviendo a sonreír sin depender de lo que haga otra persona? Porque cuando empiezas a responder esas preguntas, ocurre algo inesperado. La curiosidad por el otro comienza a perder fuerza, y en su lugar aparece una certeza mucho más valiosa. La certeza de que, aunque nunca descubras si alguien aún piensa en ti, todavía puedes elegir pensar bien de ti mismo. Y ese, muchas veces, es el comienzo de la verdadera sanación. Hay noches en las que no extraño una conversación, no extraño una llamada, ni siquiera extraño una presencia. Lo único que extraño es saber cómo está, saber si duerme bien, si sigue tomando el café de la misma manera, si aún sonríe cuando escucha esa canción que antes nos unía, o si el tiempo hizo su trabajo y logró borrar todo rastro de lo que fuimos. Es curioso cómo funciona el corazón, porque a veces no desea recuperar a alguien, solo quiere confirmar que existió, que lo vivido dejó una marca, que los abrazos no fueron tan fáciles de olvidar. Durante mucho tiempo pensé que esta necesidad significaba que seguía enamorado. Pero con los años entendí que no siempre es así. Muchas veces no buscamos volver. Buscamos sentido. Queremos creer que nuestra historia tuvo un lugar importante en la vida de la otra persona, que no fuimos un simple capítulo pasajero. Y entonces empiezan las preguntas silenciosas. ¿Habrá encontrado a alguien más? ¿Seguirá pasando por los lugares donde íbamos juntos? ¿Pensará en mí cuando vea una película que veíamos los domingos? ¿Habrá contado nuestra historia a alguien? ¿Guardará todavía alguna fotografía? La mente crea cientos de escenarios, algunos llenos de esperanza, otros cargados de miedo. Pero todos tienen algo en común. Ninguno puede comprobarse. Y mientras imaginamos lo que sucede en la vida del otro, dejamos de mirar la nuestra. Recuerdo una ocasión en la que alguien me dijo, si hoy pudieras ver exactamente lo que está haciendo esa persona, ¿te sentirías mejor? Me quedé en silencio. Pensé unos segundos y comprendí que probablemente no. Porque si la veía feliz, me dolería creer que pudo seguir adelante. Y si la veía triste, tampoco encontraría paz. Entonces entendí que el problema nunca fue la falta de información. El problema era mi incapacidad para aceptar la incertidumbre. Quería controlar una historia que ya no me pertenecía. Quería respuestas de alguien que había elegido el silencio. Y esa búsqueda interminable solo prolongaba mi propio sufrimiento. Con el paso del tiempo empecé a hacer un ejercicio distinto. Cada vez que me preguntaba, ¿cómo estará?, intentaba cambiar la pregunta por otra. ¿Cómo estoy yo? Al principio parecía algo insignificante, pero poco a poco transformó mi manera de vivir. Descubrí que llevaba semanas sin dormir bien, que había abandonado actividades que antes disfrutaba, que mis pensamientos giraban alrededor de alguien que probablemente ni siquiera sabía que yo seguía atrapado en esos recuerdos. Fue una revelación incómoda. Había dedicado más energía a imaginar su presente que a construir el mío. Y decidí cambiar eso. Volví a salir a caminar. Empecé a leer. Recuperé amistades. Aprendí a sentarme en silencio sin buscar el teléfono para revisar redes sociales, porque siendo honestos, muchas veces buscamos señales donde no las hay. Vemos una publicación y pensamos que está dirigida a nosotros. Escuchamos una frase y creemos que tiene un mensaje oculto. Interpretamos coincidencias como destinos, pero la mayoría de las veces solo son eso, coincidencias. El corazón enamorado suele llenar los vacíos con ilusiones, y aunque esas ilusiones nos acompañan un tiempo, también pueden impedirnos avanzar. Hay algo que nadie dice cuando una relación termina. No solo perdemos a una persona, perdemos el acceso a su vida cotidiana.
Ya no sabemos cómo le fue en el trabajo. No conocemos sus nuevas metas. No escuchamos sus pequeñas anécdotas. Y ese vacío de información puede sentirse enorme. Porque antes formábamos parte de su día a día. Ahora solo quedan preguntas. Sin embargo, la vida tiene una forma curiosa de enseñarnos. Un día descubres que llevas horas sin preguntarte cómo está. Luego pasan días, después semanas, y sin darte cuenta, la necesidad de saber empieza a desvanecerse, no porque haya dejado de importar, sino porque tú comenzaste a importar más. Empiezas a interesarte por tus propios proyectos, por tus propios sueños, por la persona en la que te estás convirtiendo. Y entonces ocurre algo hermoso. Dejas de buscar noticias sobre quién se fue y empiezas a escribir nuevas historias para quien se quedó, para ti. Quizá nunca sepas cómo está. Quizá jamás descubras si alguna vez volvió a pensar en ti al mirar un atardecer o al escuchar una canción antigua. Pero también es posible que un día despiertes y esa respuesta deje de ser necesaria, porque habrás construido una vida tan plena que la curiosidad ya no ocupará el lugar que antes tenía. Y cuando ese día llegue, mirarás hacia atrás con serenidad, no con rencor, no con desesperación, solo con la calma de quien entiende que algunas preguntas nacieron para quedarse sin respuesta, y que aún así, la vida sigue siendo hermosa, porque la paz no siempre llega cuando obtenemos las respuestas que buscamos. A veces llega cuando aceptamos que no las necesitamos para seguir adelante. Hay una pregunta que me acompañó durante mucho tiempo. Una pregunta que aparecía en las mañanas, cuando despertaba sin ganas de levantarme. En las noches, cuando el silencio llenaba la habitación. En los trayectos largos. En las canciones. En los lugares que compartimos. Y esa pregunta era siempre la misma. ¿Me recuerda? ¿O ya me olvidó? Durante meses creí que mi paz dependía de esa respuesta. Pensaba que, si un día descubría que todavía pensabas en mí, todo el dolor desaparecería, que el vacío tendría sentido, que las heridas cerrarían por sí solas. Pero estaba equivocado, porque un día me hice otra pregunta, una mucho más importante. ¿Y si sí me recuerda, qué cambiaría? Quizás sonreiría por unos minutos, quizás sentiría alivio, pero después volvería la incertidumbre. ¿Por qué no escribe? ¿Por qué no busca? ¿Por qué no vuelve? Entonces entendí que mi corazón nunca estaba satisfecho. Siempre encontraba una nueva duda, una nueva esperanza, un nuevo motivo para quedarse atrapado en una historia que ya había terminado. Y fue en ese momento cuando decidí dejar de perseguir respuestas. No porque ya no me importaras, sino porque empecé a importarme yo. Comprendí que había dedicado demasiado tiempo a imaginar tu vida mientras descuidaba la mía. Pensaba en si estabas feliz, en si dormías bien, en si alguna vez pronunciabas mi nombre. Pero casi nunca me preguntaba cómo estaba yo, si estaba sanando, si estaba creciendo, si estaba aprendiendo a vivir otra vez. La verdad es que había convertido tu ausencia en el centro de mi existencia. Y eso no era amor. Era una forma silenciosa de olvidarme de mí mismo. Con el tiempo dejé de mirar el teléfono esperando un mensaje. Dejé de inventar encuentros imposibles. Dejé de buscar señales donde solo había coincidencias. Y ocurrió algo que jamás imaginé. La vida empezó a sentirse ligera. Volví a disfrutar una taza de café sin asociarla contigo. Volví a caminar bajo la lluvia sin sentir que faltaba alguien a mi lado. Volví a escuchar música sin que cada canción abriera una herida. No sucedió de un día para otro. Fue lento, casi imperceptible, pero real. Y una mañana, mientras miraba el amanecer, me di cuenta de algo hermoso. Habían pasado varias horas y no había pensado en ti. No sentí culpa, no sentí tristeza. Solo sonreí, porque entendí que el corazón también sabe descansar. Hoy ya no sé si me recuerdas, no sé si alguna vez te detienes a pensar en nosotros.
No sé si alguna canción todavía te lleva de vuelta a aquellos días. Y, sinceramente, ya no necesito saberlo, porque descubrí que hay preguntas que nunca obtendrán respuesta. Y aún así, la vida sigue floreciendo. Quizá un día te acuerdes de mí, quizá nunca lo hagas, quizá guardes una fotografía, quizá ya no quede ningún recuerdo, pero ninguna de esas posibilidades cambia quién soy. No define mi valor, no determina mi futuro, no decide mi felicidad, porque aprendí que mi paz no puede depender de la memoria de otra persona. Debe nacer dentro de mí. Y eso cambió todo. Si hoy estás escuchando estas palabras mientras te preguntas si alguien te extraña, quiero decirte algo desde el fondo del corazón. Es posible que nunca lo sepas. Y está bien, porque el verdadero objetivo no es descubrir si aún ocupas un lugar en sus pensamientos. El verdadero objetivo es volver a ocupar un lugar importante en los tuyos, volver a elegirte, volver a cuidarte, volver a construir una vida donde tu alegría no dependa de una respuesta que quizá jamás llegue. Porque hay una pregunta mucho más poderosa que, ¿me recuerda o ya me olvidó? Es esta. ¿Estoy viviendo la vida que merezco o sigo esperando que alguien me devuelva una versión de mí que ya no existe? El día que respondí esa pregunta con honestidad, dejé de mirar hacia atrás. Entendí que algunas personas pasan por nuestra vida para enseñarnos a amar, y otras pasan para enseñarnos a soltar. Pero todas, incluso las que se marchan en silencio, dejan una lección. Hoy ya no necesito saber si me recuerdas, porque finalmente he aprendido a recordarme a mí. Y en ese reencuentro encontré algo mucho más valioso que cualquier respuesta. Encontré paz. Y quizá eso era lo que estaba buscando desde el principio.